Buenos días a todos los participantes en el octavo Seminario Científico Internacional sobre Cooperación Universitaria para el Desarrollo Sustentable. Primeramente quiero agradecer a Reima por permitirme participar en este octavo seminario bajo mi ponencia Software ARI y Resiliencia Climática en Proyectos de Agua Potable en Comunidades de La Paz, Bolivia. Mi nombre es Eliana Tapia Alba. Me encuentro realizando servicios de consultoría en fortalecimiento institucional en comunidades de programa Mi Agua 5, desde el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas y la institución descentralizada SENASBA. Y también me encuentro realizando los cursos de postdoctorado en Ciencias de la Educación Ambiental en la institución de Fondo Verde y la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores. Voy a proceder a realizar el desarrollo del contenido de mi ponencia. Primeramente empezamos con la ubicación de las comunidades a desarrollar, donde se encuentran ubicadas en el continente sudamericano, el país Bolivia, en el departamento de La Paz, en las provincias de Ingavi y General José Manuel Pando, el municipio de San Andrés de Machaca y el municipio de Catacora, con las comunidades de Ticumuruta ABC, Ticumuruta Sombrapata, Patapujo Maxu, Chojñoco, Calaliri y Iquillabi, los cuales cuentan con sistemas de agua potable ejecutados bajo el programa de Mi Agua 5 por el FPS. Con financiamiento del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. Ahí se puede apreciar algunas fotografías de las comunidades, se puede ver las conexiones domiciliarias, se puede ver que estas comunidades generalmente se dedican a la crianza de camélidos, con la actividad de la ganadería, también la producción de papas, también asimismo chuño y la exportación de los ganados, ¿no? a las provincias o a los países vecinos como ser Perú y Chile. También estas comunidades se encuentran en zonas altiplánicas donde el clima es frío y también hay bastantes heladas y también bastantes riesgos, ¿no?, climáticos que afectan a sus sistemas de agua potable. El objetivo general de este estudio es implementar el software ARI, que es un software que analiza la resiliencia en inversiones para determinar estrategias de resiliencia y adaptación al cambio climático en los proyectos de aguas potables en comunidades originarias de los municipios del departamento de La Paz, Bolivia. Los objetivos específicos se encuentran, por ejemplo, realizar el análisis de riesgo de los componentes del sistema de agua potable en las comunidades del Departamento de La Paz para describir y analizar estrategias, prácticas, saberes locales de resiliencia que aplican las organizaciones sociales en los sistemas de vida para mitigar y controlar los efectos del cambio climático en los componentes del sistema de agua potable. Y también determinar el grado de efectividad y pertinencia de estas prácticas para mitigar los efectos del cambio climático en los sistemas de agua potable. Primeramente vamos a describir el software ARI. El software ARI se realiza, ¿no?, para la evaluación del nivel de riesgo en cada componente del proyecto y se emplea la metodología de programa de reducción de riesgos y desastres de la cooperación suiza desarrollada por Helvetas, denominada Guía para la Toma de Decisiones en Infraestructuras Resilientes, cuya secuencia de etapas se grafica a continuación. Este software ARI se puede obtener mediante una página web que es localhost resiliencia. Esto es un software de Helvetas, como mencionaba, y ahí tiene varios apartados, ¿no?, como ser de manera general, también para hacer análisis en riego, para hacer análisis en agua y saneamiento, para gestión integral de residuos sólidos y para proyectos de vivienda. En este caso lo vamos a implementar para agua y saneamiento básico. Entonces, para implementarlo, este software en agua y saneamiento básico, se siguen 6 etapas, que son a partir del nivel 0, ¿no? Desde el inicio del proyecto, en la etapa 1, que es análisis de riesgo del proyecto, en la etapa 2, que es análisis de resiliencia física, en la etapa 3, que es análisis de resiliencia funcional, y la
etapa 4, que es priorización de intervenciones, la etapa 5, análisis de eficacia de las medidas, y la etapa 6, que es la evaluación beneficio-costo. Para proceder a desarrollar los proyectos en el software, primeramente se hace un listado de los proyectos con los montos de proyectos, la localización, el tipo de proyecto. Y posteriormente procedemos a desarrollar uno por uno. Por ejemplo, primeramente en la etapa 0 se realiza el análisis de amenazas, vulnerabilidades y capacidades. Por ejemplo, que se realiza para las 3 comunidades primeras: Ticumuru, Tabese, Sombrapata y Patapujo o Maxo. Y lo mismo, ¿no? Para las comunidades Chojñoco, Calaliri y Quillavi. Y se va realizando un análisis, ¿no?, de qué eventos climáticos o qué fenómenos van afectando a los sistemas de agua, como por ejemplo si las comunidades se ven afectadas o no por inundaciones, sequías, heladas, incendios, granizadas, vientos fuertes, alto rastreo de sedimentos, erosiones, tal vez contaminaciones químicas. Entonces todos esos eventos se van identificando comunidad por comunidad. Por ejemplo, las partes rojas indican que sí existe, los colores amarillos indican que parcialmente existen, y los de colores verdes indican que no existen esos eventos. Entonces con eso igual se va realizando el análisis de vulnerabilidades, por ejemplo, qué tan vulnerables son esas comunidades ante estos eventos, lo mismo identificado por colores, y también las capacidades, ¿no? O sea, si las comunidades o los comités de agua están fortalecidas para poder enfrentar estos eventos, ¿no? Y posteriormente se pasa a la etapa 1, que es el análisis de riesgo del proyecto. Mediante el análisis de riesgo se recolecta información técnica del proyecto, de las amenazas climáticas y no climáticas, así como de las vulnerabilidades y capacidades presentes en el entorno del proyecto, con énfasis en la percepción local. Al completar el módulo se identifican las 3 principales amenazas que componen el riesgo del proyecto y sus posibles afectaciones. Por ejemplo, en todos los proyectos se ha podido determinar que las principales amenazas son las inundaciones lentas y progresivas, inundaciones súbitas o repentinas, o riadas, las sequías, las heladas, las granizadas, los vientos fuertes, alto arrastre de sedimentos, que son zonas planas con pendientes muy bajas, los incendios forestales, zonas con fuertes procesos de erosión, deforestación y de desertificación, el incremento de temperaturas, retroceso de glaciares. Y también se va desarrollando las afectaciones, ¿no?, para ver cómo va afectando estos fenómenos a cada amenaza, ¿no? Y también las capacidades a desarrollar, por ejemplo, que los proyectos necesitan un plan de operación y mantenimiento y requieren de estudios relacionados con la adaptación al cambio climático. Después pasamos a la fase número 2, que es un análisis de resiliencia física del proyecto. Y primeramente se va determinando qué componentes constan cada proyecto, como por ejemplo, todos los proyectos cuentan generalmente primeramente con una fuente de agua o vertiente, otros cuentan con un pozo perforado, posteriormente los que tienen pozo perforado cuentan con una caseta de bombeo, también su tablero de control, algunos con un clorador, o puede ser con una bomba inyectora de cloro, y posteriormente una línea de impulsión o una tubería de aducción que va del pozo o de la vertiente hacia un tanque, y posteriormente del tanque que se va distribuyendo a la red de distribución mediante cámaras, también pasos de quebrada, y posteriormente las conexiones domiciliarias que constan con sus piletas y pedestales y bateones, ¿no?, y sus cámaras de desagüe de las conexiones. Por ejemplo, aquí se pueden ver algunas imágenes de los componentes de los sistemas de agua, ¿no?, que algunos constan con un tanque elevado, otros constan con tanque semienterrado o tanque enterrado, otros cuentan con sus fuentes de agua que son pozos, otros con vertientes, y pues, últimamente, ¿no?, finalmente, que son las conexiones domiciliarias o las piletas. Posteriormente se realiza el análisis de resiliencia física del proyecto. En este paso ya identificamos, o sea, cada componente que hemos definido, ¿no?, de los sistemas de agua, vamos viendo cómo se ven afectados con los efectos de cambio climático, ¿no?, mediante las amenazas detectadas que hemos tenido, por ejemplo, las inundaciones, las heladas, las sequías. Entonces,
todo esto vamos clasificando a cada afectación a cada componente según las siguientes abreviaturas. Por ejemplo, pueden ser muy malas, malas, deficientes, buenas, muy buenas, por colores, ¿no? Rojo, amarilla y verde. Y también puede ser muy baja, MB, baja B, media M, alta que es con A y muy alta MA. O también con las afectaciones que tienen algunos con una pérdida total, PT, pérdida parcial PT, reparable R, daño leve DL, intacto y que no lo afecta mucho, ¿no? Entonces, en este segundo paso se va determinando, por ejemplo, para la comunidad Ticumurutá ABC en cada componente, ¿no? Por ejemplo, desde la fuente del agua, que es el pozo, posteriormente la caseta de bombeo, cerco perimetral de la caseta, la línea de impulsión, el tanque, la red de distribución, las cámaras de control, pasos de quebrada y conexiones se ven clasificadas por colores, ¿no? Respecto a la ubicación del componente, por colores, ¿no? Se va determinando cuánto lo afecta estos cambios climáticos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, primero para las inundaciones, posteriormente las heladas, posteriormente las zonas planas, las precipitaciones pluviales o lluvias, cómo van afectando, ¿no? Cada componente. Entonces ahí se va determinando de acuerdo a en este caso, ¿no? Sería a la ubicación, también a la calidad del componente, también cuánto es el daño probable y la capacidad de respuesta que tienen, ¿no? Estos componentes a dichos eventos. Lo mismo para la comunidad de Sombra Pata, para la comunidad Patapujo o Maxu. Por ejemplo, se puede ver por colores, ¿no? Los que son rojas, se puede ver que son no, con muy baja, ¿no? Resistencia que tienen estos componentes a esos eventos. Por ejemplo, están por eso con colores rojos. Y los que son de colores amarillos o verdes son los que tienen bajo impacto de riesgo, ¿no? Posteriormente lo mismo para la comunidad de Chojñoco, Calaliri y Quillabe. En la fase número 3 se realiza un análisis de resiliencia funcional del proyecto. En esta etapa se consideran las propiedades operacionales y sociales de cada componente del proyecto, determinando la sensibilidad de funcionamiento en condiciones de amenaza. Y también se van clasificando, ¿no? Eso mediante abreviaturas en deficiente, insuficiente, suficiente, buena o óptima, muy baja, baja, media, alta y muy alta. Por ejemplo, aquí igual, ¿no? Se va viendo ya por colores, ¿no? Se va definiendo el análisis de resiliencia funcional de cada componente respecto a estos criterios, ¿no? Por ejemplo, la capacidad instalada, a la operación y mantenimiento, entonces eficacia en el aprovechamiento, entonces se va identificando por colores. Posteriormente se pasa a la fase número 4, que es la priorización de intervenciones. En la priorización de intervenciones se identifican aquellos componentes del proyecto con mayor nivel de riesgo considerando la recurrencia de las amenazas y permite concentrar la atención en los componentes prioritarios ya que estos aportan a la resiliencia física y funcional de todo el sistema. En esta fase se va identificando el nivel de riesgo en cada de los componentes por colores, ¿no? Mediante una matriz. De acuerdo a la frecuencia con la que se presenta la amenaza y el nivel de vulnerabilidad. Por ejemplo, si son muy frecuentes o eventuales, poco probables o improbables. Y viendo la resiliencia, ¿no? Si tiene muy alta o resiliencia media, baja o muy baja. Y se ve viendo el nivel de riesgo, ¿no? Si son de riesgo medio, riesgo alto o riesgo muy alto. Entonces los de colores rojos son de riesgo muy alto. Entonces esto nos va determinando el software ARI para cada componente, ¿no? De acuerdo a cada evento de cambio climático que lo va afectando. Posteriormente, bueno, aquí se puede ver, ¿no? Ese análisis en las 6 comunidades, que son las 3 principales amenazas que hay en los componentes de cada sistema de agua potable. Por ejemplo, en la comunidad de Ticumurutá se puede ver que los componentes más afectados son el pozo perforado, el tanque elevado y las conexiones domiciliarias. Estas se ven afectadas generalmente por las inundaciones lentas o progresivas, por las heladas, también las conexiones domiciliarias, ¿no? Y tienen una probabilidad de frecuencia
muy frecuente. Tienen un nivel de resiliencia funcional baja, media y baja. Entonces, por lo tanto, el nivel de riesgo, de acuerdo a la matriz, son de riesgos muy altos y de riesgo alto. Lo mismo para la comunidad de Sombrapata. Se ve, ¿no?, que los componentes más afectados son pozo perforado, línea de impulsión y las conexiones domiciliarias. Y ahí mismo se ve que el nivel de resiliencia funcional son bajas y muy bajas, y las principales amenazas son alto arrastre de sedimentos en las quebradas y las heladas, en las conexiones domiciliares y en la línea de impulsión, y la probabilidad de ocurrencia son muy frecuentes y por lo tanto tienen un nivel de riesgo muy alto. Por lo tanto, entonces se va determinando de esa manera la priorización, ¿no?, de intervenciones en cada componente de los sistemas de agua para determinar qué medidas de resiliencia se van a tomar. Entonces, lo mismo se realiza para la comunidad de Patapujo. Por ejemplo, ahí le afecta la obra de toma, los pasos de quebrada y conexiones domiciliarias son afectadas por las precipitaciones pluviales y las heladas en las conexiones domiciliarias. En la comunidad de Chojñoco se ven afectadas la línea de aducción, la obra de toma y conexiones domiciliarias con el alto arrastre de sedimento en quebradas y las heladas. En la comunidad de Calaliri y Quillavi se ven afectadas en la obra de toma, pasos de quebrada y conexiones domiciliarias con los deslizamientos, asentamientos y las heladas en los pasos de quebrada y conexiones domiciliares, los cuales provocan roturas de los pasos de quebrada, las tuberías galvanizadas, las piletas y reventones en pedestales y en medidores. Posteriormente, en la etapa número 5 se realiza un análisis de eficacia de medidas de adaptación. Permite la construcción de escenarios de riesgo actual y futuros. Para la construcción de escenario actual se identifican factores que hacen vulnerable el proyecto, y construcción de escenarios de riesgo futuro con incidencia de cambio climático. Se realiza evaluando su afectación en los factores de vulnerabilidad. Finalmente, identifica las mejores medidas de resiliencia que requiere el proyecto en un proceso sencillo de análisis gráfico y comparativo de la reducción de riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático. Por ejemplo, ahí se puede ver para cada comunidad. Por ejemplo, la comunidad de Comuruta ABC, dijimos que generalmente están afectadas las conexiones domiciliares, la línea de impulsión y el pozo perforado son afectados por la helada, ¿no? Más que todo. Y también la falta de operación y mantenimiento. Entonces, lo mismo, ¿no?, en el pozo perforado. Entonces se ve que actualmente, ¿no?, las incidencias actuales del cambio climático lo afectan bastante, hasta un 80 a un 100%, teniendo riesgos muy altos, ¿no? Y entonces, para eso determinamos las medidas de adaptación, que son protección de pedestales y piletas, mantenimiento de pedestales y piletas y cambio de materiales de pedestales. Eso sería para las conexiones domiciliares. Después, estos van reduciendo el impacto del riesgo a un 60%. Entonces ya están categorizados en color amarillo. Posteriormente vemos en la línea de impulsión se ve afectada también con una incidencia actual en cambio climático en las tuberías FG con un 80 a 100%, con una incidencia alta y muy alta. Entonces las medidas de adaptación propuestas son mantenimiento de tuberías de impulsión, protección de tuberías galvanizadas y cambio de materiales, que ya reducen el impacto a un 60%. Están en una categoría media de incidencia, ¿no?, de riesgo de color amarillo. Y lo mismo para el pozo perforado, que bueno, con esta incidencia actual, con la falta de operación y mantenimiento, se ve que están afectadas en un 80 y un 100%. Y para eso se dan medidas de adaptación, como es el mantenimiento del pozo perforado, la protección del pozo y la construcción de zanjas de coronación, que reducen ya la incidencia del riesgo a un 40% y un 60%. Entonces, lo mismo se va realizando para cada comunidad, como es el Sombrapata, Patapujo, Maxu, Chojñoco, Calaliri y Quillavi. Por ejemplo, en estas comunidades en general, bueno, se ve que están siendo afectadas las piletas, las conexiones domiciliarias, los pedestales, los pasos de quebradas y las obras de toma. Las conexiones domiciliares están afectadas por las heladas, como dijimos, y se ve una rotura de piletas, de pedestales. Entonces tienen una incidencia actual de un 80% a un 100% de cambio climático, y con las medidas de adaptación de mantenimiento de pedestales y grifos reducen a un 60%. También la protección de pedestales y cambio a material resistente. Y lo mismo en los pasos de quebrada, que se ven afectadas por la helada, estaban afectadas a un 60-80%.
en la incidencia actual, y con las medidas de adaptación ya mejoran a un 60 y 40%, haciendo un mantenimiento de pasos de quebrada, cambio de tubería de PVC y protección de tubería paso de quebrada. Y también las obras de toma son afectadas mediante las lluvias y deslizamientos. Por ejemplo, se provoca asentamientos en las obras de tomas o arrastre de sedimentaciones. Entonces eso se va a afectar de un 60-80% con riesgos medios y altos, y con las medidas de adaptaciones propuestas como el mantenimiento de las obras de toma, construcción de muros de contención y construcción de zanjas de coronación, reducen el impacto a un 60%. Y finalmente se realiza el análisis beneficio-costo. En el análisis o evaluación de beneficio-costo demuestra en términos económicos la conveniencia de la incorporación de las medidas resilientes en el proyecto, ya que compara su costo de implementación con los gastos de reconstrucción y atención a la emergencia luego de sucedido el desastre. Este módulo realiza el análisis considerando la sensibilidad durante la vida útil del proyecto, el grado de eficacia de la reducción de riesgo y la recurrencia de los desastres. Entonces se va haciendo el análisis beneficio-costo de cada comunidad con las medidas adoptadas, ¿no? O propuestas. Por ejemplo, para la comunidad Ticumuruta ABC se puede ver, por ejemplo, en los eventos como son las inundaciones lentas o progresivas, se proponen, ¿no? Las siguientes medidas, como ser la contención de agua del pozo y desvío por tuberías, que tiene un beneficio-costo de 12.3 a 20 años, con una reducción de incidencia al 50% del riesgo. Entonces ahí se va viendo se va poniendo los datos, ¿no? De cuánto va a costar esta implementación, cuánto se va a costar, cuánto se va a evitar los costos, ¿no? De una reparación total, cuánto ocupa un costo anual de operación y mantenimiento, costo de pérdidas directas o correlacionadas a los beneficiarios, y la rentabilidad de la misma, y el valor de la pérdida de ganancia esperada antes del daño, ¿no? Y pérdidas indirectas en salud, inmigración, seguridad alimentaria. Entonces con eso se determina el análisis beneficio-costo, y lo mismo se va realizando para todas las medidas de adaptación propuestas, ¿no? Y al final se ve una gráfica para toma de decisiones en la que se puede ver que se va eligiendo de cada riesgo que hay respecto a las medidas adoptadas. Se puede determinar cuál es el más factible. Entonces ahí se elige, ¿no? De acuerdo al beneficio-costo, y se determina cuál es la mejor medida de adaptación para la prevención de ese riesgo. Por ejemplo, también para la comunidad de Sombrapata se puede ver, ¿no? Que están afectadas por las heladas en la línea de impulsión y las conexiones domiciliares, por lo que se propone realizar la protección de pedestales y piletas con un beneficio-costo de 12.8. Y lo mismo para el mantenimiento de tuberías de impulsión de 59.8 con beneficio-costo. Entonces, lo mismo, se presenta una gráfica en la que se toma de decisiones de cuál es la que tiene mayor beneficio-costo, y entonces esa es la que se implementa. Lo mismo para Comunidad Patapujo Maxu, para Chujñuco, para Calaliri y para Iquillabi. Entonces ahí se puede ver, ¿no? La toma de decisiones para cada medida de resiliencia climática que se va a adoptar, ¿no? Ante estos eventos. Por ejemplo, aquí en ese análisis beneficio-costo indica, ¿no? Para reducir el riesgo del componente, por ejemplo, en las conexiones domiciliarias se requiere la implementación de la medida, protección de pedestales y grifos. Por ejemplo, en Iquillabe, que tiene un costo de 1.800 bolivianos con una relación de beneficio-costo de 32.1, lo cual implica que por cada un boliviano que se invierta en resiliencia se evitará bolivianos 32 en pérdidas. Reconstrucción y atención a la emergencia. Esto es considerado de que el año 20 la implementación de la medida se tiene una efectividad del 50% en la reducción del riesgo y un porcentaje de probabilidad de que suceda el evento. Entonces, con este análisis beneficio-costo se va determinando las mejores soluciones.
Entonces, para determinar plan de resiliencia climática se recomiendan las siguientes actividades. Por ejemplo, en el agua pozo, en la fuente de agua, se propone realizar el desvío de agua de canales, realizar mantenimiento del pozo, la contención de agua en el pozo y desvío por tuberías, las zanjas de coronación alrededor del cerco perimetral, desvío de las aguas por puentes canales. Y para la resiliencia climática en caso de bombeo y tablero de control, se recomienda realizar zanjas de coronación alrededor del cerco perimetral, desvío de aguas por puentes canales en la comunidad. Para el hipoclorador o cloración de agua mediante bomba dosificadora de cloro, se propone realizar el mantenimiento del clorador, zanjas de coronación alrededor del cerco perimetral, desvío de aguas por canales en caso de inundaciones. El plan de resiliencia en el cerco perimetral se propone las propuestas de zanja de coronación alrededor del cerco perimetral, desvío de aguas por canales. En resiliencia climática en línea de impulsión se propone mantenimiento y protección con cueros de tuberías galvanizadas, mantenimiento de tuberías de entrada, salida, limpieza y rebalse. En tanques se realiza el mantenimiento de pinturas del tanque, colocar rompevientos en tanques elevados, el mantenimiento de tanque elevado, red de impulsión, distribución a tubo lleno, del tanque de red para mantener las presiones. Y en pasos de quebrado, la protección de tuberías con cueros, cambio de material galvanizado a tuberías de PVC y protección con otra tubería PVC de mayor diámetro para evitar la rotura por las heladas. En las conexiones domiciliarias se recomienda realizar las zanjas de coronación, protección de pedestales y grifos con cueros, la reconstrucción de pedestales y grifos con materiales más resistentes, reposición de daños ocasionados por la helada en los pedestales y grifos. Entonces se recomienda realizar en las conexiones domiciliarias una protección con cueros de los pedestales y las piletas para evitar la rotura por las heladas. Pues en la producción de recursos hídricos se recomienda realizar estos diagnósticos ARIS, la protección de fuentes de agua, concientización sobre reforestación, plan de prevención y mitigación del sistema de agua al cambio climático y plan de resiliencia climática. Finalmente, las conclusiones y recomendaciones. Se puede concluir que los comités de agua potable y saneamiento tienen la necesidad de incorporar estas medidas de plan de resiliencia climática en macroprocesos técnicos para mejorar la gestión internamente y con ello la calidad del servicio a los usuarios. Y el diagnóstico ARI, análisis de resiliencia en inversiones de infraestructura, determina que el área técnica de agua potable y resiliencia climática se encuentra en un estado crítico, por lo que se determinan las acciones de fortalecimiento acorde a cada componente. Bueno, eso sería toda la presentación que quise realizar en esta ponencia y muchas gracias a todos los participantes en este octavo taller.